buenos días. A continuación se presentará la entrevista hecha hacia el doctor José Navarro, con especialidad en oftalmología y subespecialidad en retinoblastoma. Se nos hizo importante escoger a esta persona, pues tiene un gran impacto en la comunidad investigadora, pues ha hecho muchas investigaciones respecto a su área de investigación. Y bueno, para nosotros se nos hizo importante personalmente, pues tiene muchos años de experiencia en lo que ha hecho y pues muchos comentarios acerca de su estudio y hacia los estudiantes que posiblemente puedan llegar a hacer esa especialidad. Buenas tardes, estamos aquí en la Facultad de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Contamos con la presencia del doctor José Navarro. El doctor José Navarro es médico de profesión, posteriormente realizó la especialidad en oftalmología, tiene su especialidad en glaucoma, ¿verdad, doctor? Así es. Y después realizó un posgrado, un doctorado en biología molecular en el Instituto de Terapia Génica, ¿verdad? Así es. De la Universidad de Guadalajara, y actualmente es director de la carrera de licenciatura en biociencias y trabaja en el Centro Médico Puerta de Hierro. Entonces, pues es un placer tenerlo con nosotros, doctor. Muchas gracias por la invitación y gracias por la distinción, ¿no?, para hacerme esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Bueno, quisiéramos empezar la entrevista preguntándole por qué usted decidió hacer ciencia. Hoy en día usted es un investigador reconocido, es parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero al inicio de su carrera, cuando empezó, ¿qué es lo que lo llevó a hacer investigación? Fíjate que es algo curioso porque sí es algo como que tienes la curiosidad desde muy pequeño, al menos a mí sí me pasó. Desde que era muy pequeño siempre tuve la inquietud por conocer un poco más acerca de los fenómenos. Me gustaba mucho leer, por ejemplo, desde niño, el porqué de las cosas, o buscar la razón de por qué cosas tan simples como por qué el cielo es azul, o por qué los ríos siempre corren en una dirección, etcétera, ¿no? Entonces, como que traes esa inquietud. Y ya cuando paso por la parte del bachillerato, pues me empiezo a inclinar mucho por la parte de biología y química, me llama mucho la atención, y sobre todo la parte de la biología y la química, pero aplicada al humano. Entonces por eso es que decido hacer la carrera de médico cirujano, y yo con la idea de precisamente dedicarme en un futuro a la genética. Y como cualquier persona de esa edad, ¿no?, tiene cierta inmadurez, entonces entro a la carrera y me doy cuenta durante el transcurso de la carrera que precisamente genética no es muy de laboratorio, no es muy de investigación. La genética clínica, pues como su nombre lo indica, es una genética que se hace con pacientes, ¿no? Entonces es de ahí que me sigo con la intención o la inquietud de quererme dedicar un poco a la ciencia, o dedicarme precisamente a esta parte del conocer el porqué, el saber el origen de las cosas. Y fue por eso que la inquietud pues no se quitó durante toda mi carrera. Seguí yo con esa inquietud. Descarté la parte de estudiar genética clínica, pero entonces quedé con la inquietud precisamente de estudiar, hacer un posgrado, ¿no?, en ciencias. Y fue por eso que llegué al posgrado en ciencias en biología molecular y pues nada, muy feliz, muy contento, ¿no?, de estar en ese sitio, de poder estudiar las bases biológicas y moleculares de enfermedades, entender cómo son los procesos, aprender cómo se pueden estudiar y entender precisamente todos los fenómenos biológicos desde todo el uso de esas técnicas. Entonces fue lo que me llamó mucho la atención, me apasionó, lo disfruté mucho, y hasta la fecha, y yo creo que el resto de mi vida pues es parte ya de mi día a día, es el hacer de ciencia. Digo, sí es difícil de repente conjuntar, sobre todo en mi caso, que como lo mencionas, pues también tengo la parte clínica. También me gusta mucho estar con pacientes, y es parte también importante de mi formación, al ser médico y el también ser oftalmólogo, pues digamos el contacto clínico es una parte también importante de mi formación. Pero afortunadamente creo que he encontrado un equilibrio donde puedo ver pacientes, de mis mismos pacientes, surgen ideas de investigación y de repente conjunto esas partes, ¿no?, entre la clínica y la investigación básica, y de alguna manera pues fluyo entre los dos áreas. Y pues me parece, ahorita digamos el ámbito profesional para mí es muy provechoso,
es muy satisfactorio. Claro. Hoy en día casi siempre encontramos médicos afines a la clínica que desayunan, comen y cenan pacientes, o encontramos científicos que tipificamos como ratas de laboratorio, pero rara vez encontramos una combinación del médico científico que hace un poco de medicina translacional directamente hacia el paciente. ¿Cómo es la vida, el día a día de un médico científico? Sí es complejo porque tienes que partirte en muchas personas al mismo tiempo, ¿no? Tienes que estar lidiando con muchos aspectos al mismo tiempo, pero es muy satisfactorio. Entonces, como bien lo mencionas, sí hay una falta, cada vez es menos, pero sí hay una falta de integración entre la parte clínica y la parte de la ciencia. Entonces, de repente falta ese puente que los pueda unir, que los que hacen clínica o hacen incluso investigación clínica, de repente menosprecian la parte de la ciencia básica o al revés, ¿no? La ciencia básica de repente suele sonar tan elaborado o tan compleja que también es un poquito inaccesible para el clínico, ¿no? Entonces, el tener esta formación me permite pues a mí fluir y servir de puente entre ambos espacios, ¿no? Pero cada vez creo que hay más médicos que se están dedicando a hacer posgrados. Y creo que es algo muy interesante porque antaño pues el médico era médico clínico, o sea, era un médico y tenía que dedicarse a ver pacientes, pero creo que cada vez se está perdiendo ese tabú, y el médico también ya se está metiendo al laboratorio. Digo, siempre ha habido médicos brillantes y que se han dedicado a la ciencia, pero creo que cada vez es como mucho más común que haya médicos que se empiecen a interesar en la parte de las ciencias. Y yo creo que cuando te dedicas a la ciencia médica es muy importante que el que esté detrás de ello tenga una buena formación en medicina, porque pues no hay nadie como un médico o que tenga una formación sólida en esa área como para poder entender todo el proceso de enfermedad, ¿no? Que eso es algo que a mí era muy común, por ejemplo, cuando yo estaba en el posgrado, ¿no? Yo tenía compañeros que no tenían formación médica, que tenían formación en biología o en química, y de repente se pierde el contexto, o sea, diseñan estrategias terapéuticas muy eficientes, muy elaboradas, pero que de repente pues tienen la capacidad de impactar más de un órgano o sistema, y entonces como que se pierde el contexto de la integridad, o más bien del ser integral, que es el ser humano, claro, en todos sus contextos. Entonces cuando eres médico pues no pierdes esa visión, entonces de repente sí desarrollas una estrategia, pero tienes en cuenta todos los órganos, aparatos y sistemas, el contexto biopsicosocial. O sea, creo que hacer ciencia en medicina siempre debe estar involucrado siempre un médico, porque le ayuda mucho a contextualizar, ¿no?, los procesos. Y creo que es algo muy importante, ¿no? Pero como regresando a la pregunta pues del día a día, pues sí es complejo. Regularmente lo que yo hago es que parto mis días, entonces unos días me dedico a la clínica y otros días a la investigación. Y ahora en este puesto que es de director, que es una parte muy bonita, estimulante, que conoces mucho más de cerca a los alumnos, estás mucho más de cerca de los estudiantes, conoces más sus historias de vida, sus sueños, sus esperanzas, sus expectativas. Es algo también muy gratificante, pero pues sí hay que dividir, ¿no?, los espacios. Entonces sí trato, por ejemplo, de dividir esos momentos, y me dedico a la investigación día a noche, es decir, desde la mañana para estar en los proyectos, generar los proyectos, escribir, etc. Divido mi semana, y entonces tengo algunos días dedicados a eso, otros días dedicados a ir a la consulta, a operar, las cirugías, etc. Y otros días para las cuestiones administrativas. Claro, entonces, que nunca falta. Exactamente, entonces de repente sí hay que coordinarse muy bien, pero pues todo, como digo, con buena organización se logra, ¿no? Y sí, o sea, estamos en la carrera, en la pelea, creciendo también en todas las áreas. Entonces también cada vez pensando en tener proyectos más ambiciosos, me refiero a cuestiones de investigación, es decir, tener alcances mucho más profundos, llegar a tocar todavía la vida de más personas a través de los proyectos. Entonces eso obviamente exige mucho más tiempo, más compromiso, etcétera, pero pues es parte de lo que le gusta a uno, y cuando te gusta pues lo disfrutas, ¿no? Claro. Usted trabaja todos los días con estudiantes, ve personas empezando sus carreras de medicina, lo más joven, 18, 19 años la mayoría. Usted es un doctor ya con trayectoria, posgrados, área clínica, todo lo demás.
Entonces, viendo en retrospectiva, con este contacto joven, ¿qué es lo que viene para México en ciencia? ¿Cuál es el futuro de la ciencia en México? Es una muy buena pregunta. He tenido la oportunidad de trabajar tanto en universidades públicas como privadas y sí veo cada vez más en los jóvenes esa inquietud por la investigación. O sea, cada vez es mucho más afín a los jóvenes. Yo recuerdo cuando yo estaba de estudiante, realmente la persona que usaba investigación, como tú bien lo mencionas, era catalogado como una persona extraña, ¿no? Como que era una persona ajena, extraña, como alejada de la sociedad, una persona como un estereotipo. Y cada vez va cambiando esto y cada vez se acercan a la investigación pues, personas con diferentes perfiles, desde el deportista, que le encanta el deporte, pero que también le gusta la parte de la ciencia del deporte y se quiere involucrar en esta ciencia del deporte, hasta el nutriólogo o el médico que te interesan o que quieren ahondar más todavía sobre las bases biológicas y moleculares de los procesos. Entonces yo lo que he visto es que cada vez hay más inquietud. También afortunadamente cada vez ha habido más compromiso del gobierno y más apoyo. Digo, con sus altas y bajas, sabemos por las cuestiones socioeconómicas fluctuantes del país, pero cada vez se ve más participación del gobierno, más apoyo. Cada vez más se van a estar involucrando cada vez más las instituciones, las universidades en el proceso de investigación. Cada vez se hacen más alianzas entre empresas e investigación. Entonces yo pienso que el futuro es promisorio, es algo importante también para el país porque tiene también la visión de dejar de solamente hacer manufactura y empezar a hacer creación. Entonces yo creo que hay mentes muy brillantes en el país. Yo me he tocado con jóvenes extremadamente brillantes. Entonces seguramente nos espera un buen futuro, un futuro promisorio. Lo que nos toca a nosotros, que ya estamos un poquito más adelante, es pues, precisamente impulsar, ¿verdad? Estimular y abrirles camino, darles las directrices para que logren y cristalicen esas aspiraciones, esas ambiciones, pero yo definitivamente sí veo cada vez más inquietud por los jóvenes y más interés por el área de la investigación. Perfecto, pues muchas gracias por su tiempo, doctor. Como última pregunta, vamos a cerrar con una recomendación que usted le daría a los que nos están viendo, que son futuros médicos que están interesados en el área de la medicina y que pues quizás les interesa la parte clínica o les interesa la parte de investigación, pero quieren emprender un camino en salud, específicamente en medicina. ¿Qué les diría usted como doctor y doctora en biología molecular? Pues que el camino es complicado, el camino no es sencillo. Desde el hecho de que ustedes entran a estudiar en una escuela de medicina, en el área de la salud, todas las profesiones del área médica son de alta demanda. Entonces todas requieren de mucho compromiso, mucho sacrificio. Entonces yo creo que lo que les puedo dejar como recomendación en general es que tengan tolerancia. Que tengan tolerancia a la frustración. Es decir, en ocasiones uno puede poner todo, o sea, poner todo tu empeño, todas tus habilidades, todas tus capacidades y no obtener el resultado que deseas. Y es porque estás creciendo. O sea, realmente no es que no puedas dar más, es que estás en el proceso de estar ejercitándote. Entonces, muchas veces yo veo que es algo muy común también por la posición en la que estoy ahora, que de repente pierden la ilusión por estudiar esta área, ¿no? La área médica. Pero pues al contrario, cuando ustedes vean que las cosas no resultan tal cual se espera, es para que ustedes agarren impulso y busquen otras maneras, otras estrategias para levantarse de ese obstáculo. Entonces es más que nada tolerancia. O sea, nadie somos perfectos, entonces todos podemos tener errores y de los errores se aprende y podemos salir adelante. Y estas áreas de la salud, todas las profesiones, no solo la medicina, sino todas las profesiones del área de salud son muy demandantes. Entonces es reto tras reto. Superamos un reto y viene otro. Estando de estudiante pasaste una materia y después viene otra más compleja. Y después pensaste que era ya la última y de repente te topas con que no, que hay otra que todavía te está exigiendo más. Entonces es como un reto constante, ¿no? Entonces hay que aprender a disfrutar esos retos en lugar de frustrarnos. Es tolerar esos retos, afrontarlos y superarlos, ¿no? Todos tienen la capacidad para hacerlo, simplemente es no desesperarse, buscar las herramientas y continuar adelante.
Pues muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Ok. Le agradecemos y escucharon Tolerancia a la Frustración. Muchas gracias, nos vemos. En conclusión, fue muy interesante escuchar sobre la vida del doctor José Navarro Partida, que nos habla sobre su trayectoria y todo lo que ha hecho para llegar a donde está y cómo fue que escogió la especialidad de oftalmología. Estamos muy satisfechos con lo que tuvo que compartir y es una persona muy importante y que ha vivido por muchas cosas y una persona también sumamente interesante. Le damos las gracias y sería todo.